la cirugía no perforante. Bien, tengo que contaros una pequeña historia. Entonces, nosotros llevamos haciendo este tipo de cirugía pues ya más de 20 años. En una primera etapa utilizamos todo tipo de implantes, como podéis ver aquí, todo tipo de formas de tapetes, tamaños, etcétera, etcétera. Hasta que más o menos aquí en estos que veis aquí abajo y a la derecha, pues ya empezamos a utilizar ya formas y tamaños más o menos uniformes, siempre fijos, y hubo un momento en que nosotros al principio estábamos fundamentalmente trabajando con el implante de Flux, pero el implante de Flux a mi juicio tiene dos inconvenientes. Uno, que nos tapona las entradas al canal de Schlein. Yo soy un entusiasta también de la canaloplastia y creo mucho en el flujo a través del canal de Schlein, y por otro lado era un implante que quedaba muy adelantado, de tal manera que quedaba muchas veces adosado a la ventana trabeculostomética. Eso hacía que tuviéramos que hacer ventanas relativamente amplias y para que dejar espacios para que pudiera estar libre de implante. Bien, eso aquí veis, bueno, esto es una demostración de cómo ese flujo a través del canal de Schlein y los canales colectores, pues es una realidad, como vemos en las cirugías que hacemos de canaloplastia. Entonces, esto es una parte de la cirugía no perforante que no tenemos por qué sacrificar. Entonces, bueno, pues empezamos a buscar alternativas. En un primer momento nos fuimos al Aquaflow, tuvimos unos resultados más o menos dispares, no estábamos del todo contentos, probamos algunos implantes más y hubo un momento en que se puso de moda el hacer cirugía sin implante. Bueno, pues el problema que tiene la cirugía sin implante es que si tú no pones un implante en el lago escleral y suturas el tapete, la tendencia del tapete es a colapsarse, o sea, colapsar el lago escleral. Entonces, nosotros en nuestro intento lo que hicimos fue hacer una cirugía, en principio, que tuviera como condición sine qua non no tener microperforaciones en la ventana trabeculostomética para poder dejar la cirugía sin sutura y así de esa forma conseguir que el lago escleral no se nos colapsara. Bien, estos eran los resultados que nosotros teníamos con los implantes que os he comentado anteriormente. No eran malos resultados, pero como uno siempre se fija en lo malo y no se va acordando de lo bueno, siempre se va acordando de los pacientes que se te complican, pues uno siempre tiene esa tendencia a ir mejorando las cosas. Entonces, lo que os estaba comentando, pasamos a esa segunda etapa de cirugía sin implante, en la que la condición sine qua non era conseguir una membrana trabeculostomética intacta sin microperforaciones, y si hacíamos microperforaciones, pues colocábamos un implante y suturábamos el tapete. Fue una época en la que aprendimos mucho, la verdad. Obtuvimos membranas realmente espectaculares, como esta que estáis viendo en la imagen, o esta otra que estáis viendo aquí, la que podemos ver perfectamente los tres tramos que se describen, el trabéculum pigmentado, el trabéculum no pigmentado y en la membrana de Descemet, que estáis viendo ahí. Este era el aspecto que normalmente obteníamos en las ampollas. Eran ampollas muy difusas, no muy altas, pero que eran muy funcionantes. Aquí lo veis en estas imágenes de OCT de segmento anterior, en este plano transversal que estamos viendo. Esto correspondería a la membrana trabeculostomética y esto es la parte anterior del tapete. Si nos vamos un poquito más atrás, vamos viendo cómo este lago escleral se continúa con el espacio subperoniano y con el espacio subconjuntival. Bueno, la verdad que aquí veis cómo está, el tapete no está suturado, y vamos a ver, este es el aspecto del lago escleral. Estos eran los casos que nos gustaban, la verdad que estábamos en principio muy contentos. Fijaros aquí, esto es la membrana trabeculostomética, esto es el lecho del lago escleral, y esto que estamos viendo aquí, esto es el espolón escleral. Fijaros cómo el espolón escleral, a pesar de habernos llevado pues más de la mitad, sigue haciendo su función de estabilizar el segmento anterior, y por eso tiene ese aspecto. Aquí estamos viendo un poquito el iris. Bien, ¿cuáles eran los resultados que obtuvimos en esta cirugía? Bueno, pues tuvimos que los resultados no eran malos. Efectivamente, se equiparaban a la cirugía con implante y, bueno, tenía la ventaja de que efectivamente pues nos ahorrábamos el implante.
Incluso lo comparamos también con la trabeculectomía y no había tampoco diferencias significativas. La ventaja de la no perforante, como todos sabéis, es que impide que se produzca una descompresión brusca de la cámara anterior y entonces todas aquellas complicaciones que ya comentó el doctor Sanpaolesi que normalmente tenemos con la trabeculectomía son bastante menos frecuentes en la no perforante, pero hay una complicación que es característica de la cirugía no perforante, que es la hernia o prolapso de iris, que aunque no es privativa de esta técnica, sí que es verdad que se produce en mayor medida. Luego ya otras complicaciones como la fibrosis, la ampolla quística, etcétera, etcétera, ya son comunes de todas las técnicas de implantes. Fijaros, este es el aspecto que podríamos encontrarnos en un paciente. Este era un paciente que se había operado, que no había tenido ningún tipo de problema, se fue a su casa, no sabemos qué fue lo que ocurrió, probablemente un estornudo, una maniobra de Valsalva, cualquier cosa, y así es como nos vino a la consulta. Este es el cuadro típico de un prolapso de iris más o menos masivo. Este es otro caso, fijaros como aquí el iris ocupa todo el lago escleral, esta deformación típica en pera, aquí tenemos otro caso, y esto es una trabeculectomía, para que veáis que no solamente puede ocurrir en no perforante, también pasa en la trave, pero obviamente es menos frecuente gracias a la iridectomía. Pues bien, ¿qué nos pasó? Que de esta complicación que teníamos tasado en torno a un 10% de nuestros pacientes, pasó de repente a suponer un cuarto de todos nuestros pacientes. Entonces fue algo que realmente nos alarmó. Y nos alarmó, bueno, nosotros teníamos tendencia a hacer ventanas trabeculostométicas relativamente grandes precisamente por el tipo de implante con el que nosotros habíamos aprendido a hacer la técnica, que era el implante T-Flux, y teníamos esa tendencia a hacerlo. Entonces, nuestro primer reflejo fue hacer las ventanas progresivamente más pequeñas, y en esas estábamos cuando de repente nos encontramos con este implante. Y entonces ya a mí me dio la sensación de que habían hecho este implante expresamente para mi forma de operar, porque realmente se adaptaba perfectamente al tamaño y la forma de lago escleral que nosotros traíamos. Este es un vídeo demostrativo de la técnica. Voy a bajar un poquito la música por si acaso. Bien, estamos tallando el segundo tapete ya. Y llegamos a la ventana trabeculostomética. Seguimos haciendo nuestras ventanas relativamente amplias, porque nos gusta hacerlas así. Y colocamos inmediatamente por detrás del espolón escleral el implante. El implante es tremendamente dócil. La verdad que es un implante muy fácil de manejar. No es necesario suturarlo, a no ser que tengamos una rotura masiva de la ventana trabeculostomética, y ese sería el implante ya una vez colocado. Pues bien, ¿cuáles fueron nuestros resultados en la primera época, en la primera fase? Pues nos sorprendió gratamente que incluso superaba en descenso tensional al resto de las técnicas quirúrgicas que habíamos visto anteriormente, e incluso a todas las técnicas quirúrgicas que nosotros empleábamos en nuestro servicio. Esta es la reducción porcentual media, que está en torno a un 40%, y este es el descenso porcentual comparado con las otras técnicas que os he comentado antes, trabeculectomías y los diferentes tipos de cirugía no perforante con otros implantes, sin implante y con el snopper clip. El del snopper clip son las franjas verdes, como veis, pues nos da mejor resultado. Como por otro lado, todos estos que os estoy presentando son estudios observacionales de la serie de nuestros pacientes. Obviamente también vamos viendo que con el tiempo los pacientes en postoperatorio, algunos van necesitando medicación. Entonces realmente no es tanto el descenso tensional que nosotros conseguimos con nuestros pacientes, porque evidentemente al ser un estudio observacional, cuando tenemos un paciente que no conseguimos suficiente bajada tensional, lo que hacemos es ponerle medicación. Realmente lo que nos va a dar más idea de la tasa de éxito de una técnica quirúrgica es
el grado de independencia o la menor necesidad de utilizar fármacos en el posoperatorio. Y esto lo obtuvimos tanto con la cirugía, implantes no percutid, como con la canaloplastia, por lo menos en el primer año de estudio. En el segundo año de estudio cambiamos de técnica de canaloplastia, en vez de estar utilizando la técnica de Glaucolite, pasamos a utilizar el iTrack. Y el iTrack tiene un pequeño inconveniente, y es que en los primeros meses de la cirugía, sobre todo cuando utilizábamos con viscoelástico de alta densidad, observamos la tendencia a tener hipertensiones oculares en el posoperatorio inmediato hasta más o menos los 3 meses. Entonces, en aquel momento teníamos que utilizar un mayor número de fármacos para controlar a este paciente. Por eso, en la columna que veis de la canaloplastia, hemos tenido una pequeña corrección. En el tercer año, bueno, pues vemos que siguen siendo estas dos técnicas las que mejor nos han funcionado y son las técnicas que nosotros tenemos de elección en nuestro servicio. Voy a enseñaros para que veáis una técnica, una cirugía ya más actual, con más o menos los trucos que empleamos actualmente para ello. Bueno, para medir y utilizar siempre el mismo tamaño de tapete, siempre medimos con una referencia que en este caso es el cuchillete Crescent de 2,3 milímetros. Entonces, para hacer un tapete de 5×5, trapezoidal, de base anterior. Vamos a bajar un poquito más. Bien. Entonces, lo primero que hacemos para hacer el tapete superficial lo hacemos tunelizando, sin correr. Esta maniobra es conveniente hacerla despacito. Nos fijamos que veamos bien la plataforma superior del cuchillete, pero veamos mal el borde cortante. Esa es la medida de la profundidad adecuada para hacer el tapete superficial. Ahora nos movemos hacia atrás y hacia los laterales para no perder el plano, y de esa forma ya tenemos nuestro túnel realizado. Esta forma de tallar nos da una ventaja, y es que nos proporciona una interfase escleral lisa que nos permite ver muy bien por transparencia las estructuras angulares en profundidad. Entonces es una forma de saber dónde nos vamos a encontrar el espolón escleral, y concretamente el límite entre el espolón escleral y el canal de Slane, que es de una gran ayuda, sobre todo cuando uno se está iniciando en esta técnica. Aquí tenemos un patrón tipo 1 en el que solamente vemos bien la línea gris, esa línea gris desde donde aquí lo estamos viendo, esto sería patrón tipo 1, esto es la línea gris, vamos a delimitarla desde donde empieza a opacificarse hasta donde termina de hacerlo, y trazamos una tercera línea por detrás que va a caer justo encima del canal, del espolón escleral. Pues ya tomando esa referencia externa, hemos tomado un vaso, otras veces marcamos directamente. Aquí estamos utilizando un cuchillete de 1 milímetro de Mann, que es un cuchillete excelente para hacer esta cirugía. Otras veces utilizamos los cuchilletes de SharpPoint de 1,25, pues son más estrechitos y nos permiten manejarnos con mucha mayor comodidad. Es importante dejar este margen de medio milímetro entre el tapete superficial y el profundo, porque es realmente nuestro salvavidas en el caso de que necesitemos recurrir a la estanqueidad de la cirugía, porque podamos tener una rotura de la ventana trabeculoestemética o tengamos un exceso de filtración. Entonces, si no tenemos este pequeño alféizar que estamos creando ahí, esa pequeña cornisa, pues no vamos a tener un correcto sellado que nos puede venir bien, sobre todo en los primeros compases del posoperatorio. Pues aquí lo que estamos haciendo es 2 capas de profundidad hasta el espacio supracorrideo para tener una referencia a la hora de escoger el plano que vamos a través del cual vamos a movernos hacia adelante hasta llegar al canal de Slane. Una vez que creamos el espacio suficiente para poder cambiar de cuchillete, cambiamos de cuchillete y fijaros, estamos avanzando, haciendo una pequeña inclinación del cuchillete como si estuviéramos untando mantequilla en la tostada. De esa forma nos permite
mantener muy bien el plano sin que nos vayamos. Y como ya tenemos una referencia externa hacia dónde nos va a caer el espolón escleral, pues seguimos hasta que nos lo vamos a encontrar. Ahí ya vamos a empezar a ver un cambio de color, nacarado. Y sabemos que anda por ahí. Ahí está apareciendo ya el canal de Slane. Y ahí lo tenemos. Bien, en este momento que hemos entrado en el canal, lo que hacemos es soltar la tracción. Es importante. Y, bueno, limpiamos las adherencias posteriores, que suelen ser... Aquí estamos viendo en esta parte de arriba, vemos el espolón escleral. Se ve muy bien la parte externa del espolón escleral que hemos cortado, y esta es la parte, lo que nos queda del espolón, en la parte inferior. Esto es la parte inferior del espolón. Bien, estamos viendo que estamos empezando a tener filtración, que empieza a percolar. Y esa es la espátula de Koch, cosa que, bueno, utilizábamos hasta ahora utilizamos más la maniobra de la viscodisección prácticamente para todo, porque nos proporciona mucho mejor resultado. Esto es la viscodisección. Lo que hacemos es, con viscoelástico dispersivo, para que forme bien una burbuja, lo que hacemos es acercar la punta de la cánula, de una cánula de 30G, al surco de avance, sin introducirla. Simplemente para que una pequeña cantidad del viscoelástico se nos cuele entre la descemet y la córnea y nos vaya haciendo esa pequeña disección y nos vaya eliminando adherencias que se producen en la zona de la línea de Schwalbe y que son, a veces nos podemos encontrar la línea de Schwalbe francamente fibrosada, y otras veces hay adherencias muy finas, pero a veces son muy fuertes, que si son más fuertes que la propia resistencia de la membrana, al pasar una espátula de Mermud, una espátula de Koch, la que tengamos, pues se puede romper. Aquí este era el vaso que teníamos de referencia, como veis, pues ahí teníamos nuestro espolón escleral. Ahí tenemos una buena ventana trabeculoestemética que está íntegra y que además está filtrando perfectamente. Bien, siempre revisamos el espécimen que sacamos para ver las estructuras y para ver que no tengamos adherido el suelo del canal. Aquí estamos viendo, esto es el espolón escleral, esto sería el techo del canal, hay cierta cantidad de pigmento. Nos gusta dejar bien parejo el muñón, por eso estamos... Para eso lo hacemos por aristas, primero cortamos la arista superior, luego la inferior. No es una maniobra tampoco especialmente peligrosa, si no la hace con cuidado. Ya tenemos nuestra membrana trabeculoestemética y ahora, bueno, no se ve en este vídeo, pero hacemos también la extracción del suelo del canal. Lo que pasa es que en este vídeo, pues por problemas a la hora de la edición, no sé por qué no aparece. Bien, estamos inyectando viscoelástico para crearle un poquito de espacio y que el implante se cuele bien. Lo solemos manejar con un gancho de Lester, es muy cómodo. Y ahí nos queda el implante colocado. A mí me gusta dejarlo holgado, o sea, hacer un lago escleral lo suficientemente grande como para que el implante me quede holgado, porque así de esa forma, tanto en la ventana trabeculoestemética como en el lago escleral, no me lo va a ocupar por completo. Y lo que sí que colocamos siempre o casi siempre son 4 puntos en el tapete externo. Porque preferimos, y eso es algo que siempre, desde luego desde hace un tiempo a esta parte, nos fijamos desde luego en que queremos bajar la tensión ocular, pero sin dejar de perder de vista que queremos una estabilidad camerular para evitar complicaciones en el posoperatorio. Bien, estos son los 4 puntos y ahora vamos a ver cómo los cortamos. Los cortamos enseguida, la primera semana,
normalmente ya empezamos a cortar puntos. Cortamos los 2 anteriores normalmente, dejamos los 2 posteriores para las siguientes semanas y normalmente entre la primera y la cuarta semana soltamos todos los puntos para evitar que se produzca una fibrosis de tapete y siga filtrando adecuadamente. Lo estáis viendo, siempre cortamos en un extremo del hilo, del punto, para que no se forme, para que no se pongan de pie y no puedan perforarnos la conjuntiva. Bien, este es el aspecto que tiene el implante una vez colocado con las 2 hojas. Aquí lo podéis ver. Esta es la hoja inferior que está en el espacio supracoroideo o supraciliar, como dice el doctor Loscos, y vemos cómo no perdemos ese espacio, el lago escleral sigue estando ahí, nos lo sigue manteniendo. Y al mismo tiempo tenemos otra cámara aquí delante, justo detrás de la ventana trabeculoestemética. Bien, esto sería una proyección transversal, estamos viendo perfectamente las 2 hojas. Y este es el aspecto gonioscópico. Fijaos cómo aquí, una de las cosas que nosotros al principio nos echó un poquito para atrás es que vimos que la mayor parte de las veces el implante tiene tendencia a desplazarse un poco y apoyarse en la ventana trabeculoestemética. Entonces, en principio, nosotros al principio pensábamos que eso podía ser un inconveniente del implante, pero luego nos dimos cuenta que todo lo contrario. Aquí lo veis, se apoya efectivamente en las zonas de las rodillas del implante, pero el resto de la ventana trabeculoestemética permanece perfectamente libre. Aquí estamos viendo también cómo se apoya en esta zona de aquí, mientras que, como antes vimos, en la zona central estaba perfectamente libre. Y esta diapositiva me da pie también a comentar del tema de la teoría de la doble compuerta. Nosotros siempre suturamos el tapete superficial porque este tipo de cirugía nos brinda la oportunidad en el posoperatorio manejar la filtración de manera segura. Y como lo que interesa es evitarnos complicaciones, es importante no manejar las 2 compuertas al mismo tiempo, no hacer una goniopunción al mismo tiempo que hacemos una suturitis y viceversa. Todo esto daría mucho más para hablar y para discutir, pero de momento no vamos a pararnos demasiado. Bien, este es el aspecto, fijaros, esto es lo interesante de este implante. Fijaros, aquí tenemos esta sombra que teníamos aquí, sería el iris, esto es la ventana trabeculoestemética y este es el implante. Tiene 2 rodillas, una aquí y otra aquí, y nos deja además estas 2 zonas laterales, que luego después vamos a ver para qué nos pueden servir. Aquí tenemos diversos ejemplos bueno, eso sería un T-flux, goniopunciones, esto ya es ahí tenemos un Snopperclip. Hacemos, bueno, a veces nos guiamos por el movimiento de las burbujas, ahí no se ve muy bien, pero vamos a ver en el siguiente ejemplo, aquí lo tenemos, vamos a ver cómo hay una burbuja que nos indica, aquí la tenemos, vamos a verlo repetido y un poquito más grande, una burbuja que sale y hace un tirabuzón aquí que nos está indicando que hay movimiento de fluido, y eso quiere decir que hemos bajado la tensión. Hemos conseguido igualar las presiones, ahí está, vemos también cómo se despegan las hojas del implante. Pues bien, esto de lo que se trata es de evitar las complicaciones que algunos de nosotros hemos visto después de hacer goniopunciones, después de manejar la filtración en el posoperatorio. Bien, ¿cuál fue el resultado? El resultado que hemos dicho es que de ese cuarto de pacientes que nosotros teníamos con prolapsus de iris, al tener una mejor defensa de la ventana trabeculoestemética, a pesar de que seguíamos haciendo ventanas trabeculoesteméticas amplias, esa incidencia de prolapsos de iris se redujo hasta menos de un 4%, como pueden estar ustedes viendo aquí. Entonces, fijaros la situación antes, cuando estábamos con cirugía sin implante y sin sutura, y cuando nos pasamos al implante Snopperclip. ¿Y todo esto por qué fue? Bueno, fíjense ustedes, aquí estamos viendo, es lo mismo que les enseñé antes, aquí estamos viendo claramente cómo nos queda una amplia zona por fuera del implante, por eso les digo que me gusta dejarlo con relativa holgura.
Y esto es un caso de un prolapso que tuvimos en el que quedó frenado por la rodilla del implante. Al quedar frenado por la rodilla del implante, sujetó el iris y no se siguió produciendo el efecto cremallera que tiene a veces, sobre todo cuando tenemos una ventana trabeculoestemética que no está defendida de ninguna manera. Entonces, en este caso, lo que hicimos con este paciente fue hacer una goniopunción a distancia de la zona donde estaba el prolapso. Nunca vamos a ir aquí al prolapso, primero porque no vamos a conseguir reducirlo, y en segundo lugar porque si damos con láser ya en esta zona, lo más probable es que consigamos que siga saliendo más. Entonces lo que hacemos es, nos vamos fuera, hacemos la teoría, la jugada que llamamos nosotros el passing shot, al prolapso, y le hacemos un agujerito lo más alejado posible de la zona del prolapso. Y bueno, de esa manera conseguimos controlar este caso. Fijaros como aquí, por ejemplo, en este otro ejemplo, vemos que aquí se ha producido ese prolapso y en el momento que asoma por un pequeño agujerito, comienza a aumentar la presión, a un gradiente de presión entre la cámara anterior y el lago escleral que va empujando progresivamente el iris hacia afuera y hace un efecto cremallera y al final termina ocupando por completo el lago escleral. Eso es lo que evita el snopperclip. Vamos a ver, bueno, esto es un vídeo, no lo voy a poner porque realmente es ya insistir sobre lo que ya os he comentado. Y esto es un caso más reciente, la otra paciente ya había el prolapso ya llevaba su tiempo, no lo pudimos reducir, pero sí al hacer la goniopunción conseguimos controlar la tensión, aunque el iris sigue en esa zona, pero está controlada la tensión. Y esto es un paciente que pocos días después de la cirugía se frotó el ojo o durmió encima del ojo operado y apareció con este prolapso en la zona central. Sin embargo, fijaros como aquí en la zona lateral teníamos un espacio para poder hacer una goniopunción. Al hacer la goniopunción y ponerle al paciente pilocarpina para contraer la pupila, simplemente esta maniobra consiguió soltar el iris, como estáis viendo aquí, y conseguimos, después de con pilocarpina controlándolo, pues se consiguió dominar el cuadro. Y esto sería ya 7 días después, vemos ya el iris completamente libre. Aquí tenemos el agujerito que se había formado en la ventana trabeculoestemética a través del cual había salido el iris. 3 meses después sigue el tema controlado. Y, bueno, ¿cómo reducir un prolapso de iris reciente? Bueno, hay 4 etapas consecutivas. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una constricción pupilar. El principal factor a controlar va a ser siempre el gradiente de presión. Entonces, no dejarse cegar por la zona del prolapso e ir allí a actuar enseguida. Siempre es mejor irse lo más lejos posible y lo primero que tenemos que hacer es igualar presiones entre cámara anterior y lago escleral, de tal manera que anulemos ese gradiente de presión y sigamos teniendo ese estímulo a que siga saliendo el iris fuera. Entonces, constricción pupilar primero, disminución de la presión intraocular, incluso si puede ser útil un drenaje, y bueno, aquí podemos ser o bien dar antes hacer la iridoplastia con argón. Ahora lo estamos haciendo así, aquí he puesto primero la goniopunción colateral y después la iridoplastia con argón, pero ahora estamos haciendo antes la iridoplastia con argón porque muchas veces solo con la iridoplastia conseguimos liberar el iris, y en segundo lugar porque lo que hacemos es tratar la zona para dejar esa zona más rígida para impedir que vuelva otra vez a recidivar el prolapso. Y finalmente pues vamos a hacer la goniopunción siempre lo más alejado posible del implante. Bueno, estos son algunos ejemplos de sinequias en la ventana trabeculoestemética. Entonces, en estos casos, lo mejor es ir con láser de argón en estas zonas y tratar de despegarlas. No ir con el láser ya en esta zona, porque si hacemos un agujero aquí intentando despegar, lo que vamos a hacer es que esto se vuelva a meter más y como se tapone y empieza a aumentar el gradiente de presión, entonces sí que es verdad que empieza a producirse el fenómeno del prolapso. Eso es un antes y un después de haberlo soltado. Y aquí estamos viendo un ejemplo de cómo con una iridoplastia localizada, con los mismos parámetros que la iridoplastia normal, pero con un tamaño de spot de 100 micras. Vais viendo que se va produciendo la contracción del
del iris y nos va despejando la membrana, ¿vale? Y ahí tenemos ya la membrana prácticamente despejada del todo. Ahí lo tenemos, ¿vale? Bien. Aquí está otro caso en el que se ve muy bien. Vamos a ver. Hay que ir con un poquito de paciencia. Y lo que hacemos muchas veces es tratar la zona alrededor también para hacer que el iris se vuelva más rígido ahí y no tenga tanta tendencia a meterse en la ventana. Como veis, vamos despejando poquito a poco. Ahí está, ¿vale? Bien. Por ejemplo, este es un caso en el que, bueno, pues no teníamos tanta experiencia, fuimos a hacerle ahí láser YAG. Después de hacer el láser YAG, la cosa iba empeorando progresivamente y al final terminó en un glaucoma maligno. Luego, lo que no hay que hacer nunca, en un caso de una sinequia o en un prolapso pequeño, ir a hacer el láser YAG como primera medida en el punto donde se ha producido ese prolapso, ¿vale? Entonces, nunca ir ahí con el láser YAG, ¿vale? Este es el aspecto posoperatorio de los pacientes, bueno, no hay mucho más. Y bueno, luego comentaros un poquito los resultados a largo plazo. Bueno, seguimos teniendo unos resultados más o menos similares a los de los primeros años. Seguimos teniendo reducciones en torno a un 40% porcentuales. Y bueno, comentaros un poquito de las goniopunciones. Yo hago goniopunción prácticamente en el 100% de los casos de mis pacientes. Bueno, es mi experiencia. Yo no, la verdad, nuestras ventanas trabeculoestéticas a veces pues, tienen tendencia muchas veces a autorrepararse. Somos una zona que tenemos mucha pseudoexfoliación y probablemente ese material pseudoexfoliativo también tapice la membrana, con lo cual hace que también tenga menor tasa de filtración y eso puede hacer que tengamos mayor tasa de goniopunciones. En la época que estábamos haciendo cirugía sin implante aprendimos a hacer lo que llamamos nosotros la microgoniopunción, que es una goniopunción con parámetros mínimos que nos pueda dar el láser simplemente para intentar modular la tasa de filtración bien mediante la remoción de ese material extraño, que puede ser viscoelástico, que puede ser material pseudoexfoliativo, etcétera, etcétera, que nos podamos encontrar ahí, o incluso creando un poro, pero del más pequeño tamaño que se pueda. Eso en las situaciones, fijaros que aquí estamos hablando de... esto es... Ah, no, perdón, me estoy confundiendo de diapositiva. Esto es la reducción médica, la reducción de la medicación, que está en torno a un 78,43%. Esto es lo que os estaba comentando, es que se parece mucho a las diapositivas. Entonces, la demora media de la microgoniopunción estamos en 1,6 meses y tiene una tasa de descenso de un 48,9%. Luego, muchas veces esos pacientes, como el agujerito es tan pequeño, es una membrana que sigue estando viva y muchas veces se autorrepara. Entonces, bueno, pues más adelante pues volvemos otra vez a hacer la goniopunción y obtenemos ya rendimientos un poquito menores, pero siguen siendo interesantes, con una demora media de 6,3 meses. ¿Vale? E incluso a veces ya hacemos goniopunciones tardías, porque lo que sí que hemos observado es que lo que ocurre con todos los sumideros, y esto no deja de ser un sumidero, con el tiempo termina acumulándose material proteico en esa zona y el ojo no deja de ser un excelente productor de proteínas, sobre todo aquellos pacientes como tenemos nosotros que son pseudoexfoliativos. Entonces muchas veces se forma un tejido o una especie de gel que ocluye internamente el lago escleral. Entonces lo que sí que hemos observado que aplicando láser ya con unas potencias ya mayores en la zona y eliminando o removiendo ese tejido, conseguimos bajadas tensionales que están en torno a los 4 o los 5 milímetros de mercurio. Por lo tanto, bueno, por resultados, por seguridad, el Snopper Clip me hizo cambiar de opinión e incorporar mi técnica de... Y esto es todo.